A mí me parece bien, doctor. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, bueno, nuevamente muy buenas noches a todos, bienvenidos. Nuevamente muchísimas gracias por esta invitación. Para mí, como médico especialista, siempre es un honor participar de estas jornadas, sobre todo de una universidad tan prestigiosa como la Universidad de Antioquia. Bueno, la próxima semana los estaré visitando por allá. Entonces, mira que, pues, una de las cositas que tenemos que tener en cuenta es qué es una emergencia endocrina. Eso es lo que es el tema de hoy. Son condiciones que se presentan en pacientes críticamente enfermos, que puede ser la causa principal que condujo el ingreso de estos pacientes a UCI o secundaria a otra enfermedad crítica. Lo más importante de esto es que nuestro reconocimiento temprano va a impactar en el pronóstico del paciente. O sea que eso es lo que más tenemos que tener nosotros en cuenta. Tiempo es vida, ¿ok? Entonces, estas son las complicaciones endocrinas más frecuentes del día de hoy. Nosotros vamos a hablar de las dos primeras, de cetoacidosis y estado hiperosmolar. Entonces, vean que ellas son dos emergencias graves, agudas y potencialmente mortales. Ambas pueden afectar tanto a pacientes diabéticos tipo 1 como diabéticos tipo 2. Es mucho más frecuente ver cetoacidosis en tipo 1, es mucho más frecuente ver estado hiperosmolar en tipo 2, pero muy frecuentemente conseguimos el solapamiento de ambos en estos pacientes. En la última década hemos visto que se ha presentado un aumento del 55% en hospitalizaciones por cetoacidosis diabética. Yo soy el doctor Rodolfo Sussman, médico internista, especialista y médico experto en HIV. Soy investigador en enfermedades endocrinas y neurodegenerativas. Soy fundador y coordinador del grupo académico Lección Medicina. El día de hoy vamos a tratar de abordar a grosso modo este tema de cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es cómo se presenta cada una y vemos que la cetoacidosis diabética generalmente se presenta de horas a días, mientras que el estado hiperosmolar toma un poco de más tiempo y es por eso que estos pacientes generalmente están mucho más deshidratados. En la cetoacidosis, inicialmente el paciente está un poco más alerta, mientras que en el estado hiperosmolar hay un toque del estado neurológico. En ambas condiciones el paciente tiene todas las P de diabetes, poliuria, polidipsia, pérdida de peso y mucha deshidratación, muchísimo más en estado hiperosmolar que en cetoacidosis. En cetoacidosis tenemos la característica que el paciente tiene muchos síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas y vómito. Mientras que en el estado hiperosmolar generalmente hay un desencadenamiento por una condición de salud secundaria. Y en vista que en la cetoacidosis pues, se producen cetoácidos, el paciente tiene alteración del patrón respiratorio. Hay que tener en cuenta que un tercio de los pacientes se presenta con una mezcla de estas dos, ¿ok? Si bien hay un grupo etario donde es más frecuente la cetoacidosis, tenemos que tener en cuenta el solapamiento porque puede haber cetonemia en estado hiperosmolar y claro que sí. Entonces tenemos acá tres diagnósticos, es muy fácil diagnosticarlo. En el caso de la cetoacidosis, pues glucosa mayor de 200, la cetosis con beta-hidroxibutirato mayor de 3 y una acidosis metabólica con un pH menor de 7,3. Mientras que en el estado hiperosmolar, pues la glucemia plasmática está mayor de 600 y el paciente está hiperosmolar. Y ya vamos a hablar ahorita de la osmolaridad, porque la osmolaridad, si bien es uno de los criterios en estado hiperosmolar, van a ver que en los dos casos la osmolaridad es lo que cuenta. Y en el momento que nosotros entendamos este aspecto, nos vamos a dar cuenta por qué en la etapa inicial de tratamiento, lo más fácil y lo más beneficioso para el paciente es la reposición hídrica. Tenemos, entre comillas, ausencia de cetonemia y cetonuria en pacientes con estado hiperosmolar y ausencia de acidosis. Ya dijimos que un tercio es una mezcla de ambos. Entonces,
Lo que pasa fisiopatológicamente es que cuando tenemos o una causa subyacente como una infección, como una insuficiente administración de insulina, estrés o presencia de alguna medicación, podemos tener dos vertientes, o una deficiencia relativa de insulina que nos lleva a una disminución de la glucosa en su utilización de los tejidos periféricos y finalmente eso genera hiperglicemia. Y por el otro lado, la deficiencia absoluta de insulina que nos lleva a una disminución de la utilización de glucosa y hay lipólisis con aumento de los ácidos grasos, aumento del glicerol. El glicerol lo que va a hacer es aumentar la glicogenólisis y esto produce hiperglicemia. El aumento de la lipólisis y el aumento de los ácidos grasos libres nos va a generar producción de cetonas y finalmente la cetosis. Pero cuando a estos pacientes se les produce hiperglicemia, el paciente tiene una alteración renal, tiene deshidratación y esta hiperconcentración de glucosa eh, de manera intravascular los va a producir hiperosmolaridad. Y vean que todas las flechitas eh, terminan en la hiperosmolaridad. Por eso es que si hay algo que nosotros tenemos que saber es qué significa la osmolaridad. Y simplemente es que hay un aumento de la concentración de solutos en una solución. En nuestro caso, la solución, entre comillas, va a ser el líquido y el soluto va a ser la glucosa. ¿Ok? Y por ese mismo disminución del volumen intravascular es que nos produce deshidratación hormonal, una lesión renal aguda por hipoperfusión, un desprendimiento de retina por deshidratación ocular. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que corregir en ambos casos, es la osmolaridad y eso lo hacemos con mejorar el volumen intravascular y obviamente el volumen efectivo. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Pues tenemos que entre el 40 al 60% de los casos son precipitados por infecciones, pero tenemos también las 5 I: infección, el infarto en los pacientes infantes, los pacientes indiscretos con omisión de la insulina o con una transgresión dietética y las interacciones por fármaco, especialmente por los ISGLT2, donde podemos tener una condición que se llama cetoacidosis euglucémica y algunos pacientes que utilizan esteroides de manera indiscriminada. Los antipsicóticos no se ve mucho, pero podría ser una causa. El 20% de estos pacientes es por omisión de insulina, los demás por estrés metabólico, por algunos determinantes sociales como no tener acceso a la insulina y finalmente por medicamentos, más comúnmente por los SGLT2. Entonces, tenemos que es la complicación, la cetoacidosis, la complicación aguda o la emergencia hiperglucémica más frecuente de la diabetes tipo 1, que se da como resultado de una resistencia periférica a la insulina. Normalmente está asociado a condiciones que la desencadenan como las infecciones, es lo más común, y ya vimos que se caracteriza por hiperglucemia, que el anion gap puede estar elevado, acidosis metabólica, cetonemia o cetonuria. Entonces, tenemos también que tenemos pacientes diabéticos tipo 2 con una predisposición a la cetosis, pero generalmente esto es más en razas afrocaribeñas o hispanas. En el caso de nosotros, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Chile, de Argentina, pues somos una mezcla de todos ellos y es por eso que en nuestros países vemos una mezcla de ambos. ¿Cuáles los síntomas clínicos de los que debemos estar pendientes? Primero, lo que refiere el paciente. Doctor, orino mucho, tengo mucha sed, como todo el tiempo, pero he perdido muchísimo peso. Tiene náuseas, vómitos y puede llegar con alteración del estado de la conciencia. No es lo común en cetoacidosis, ¿ok? No es lo común en cetoacidosis la alteración del estado de la conciencia. Obviamente va a depender de la clasificación de la gravedad de la cetoacidosis. ¿Cómo podemos ver nosotros al paciente al examen físico? Con deshidratación, pérdida de la turgencia de la piel, taquicárdico, hipotenso, oligúrico, con las extremidades frías, con el llenado capilar mayor de 2 segundos, con aliento a cetonas, si tienes la posibilidad de olerlo y con una alteración muy específica del patrón respiratorio, que todos ya sabemos cuál es la respiración de Kussmaul. La cetoacidosis adicional a eso
dependiendo del pH y de las cetonas, la vamos a clasificar en leve, moderado o severo. Cada una de ellas ya sabemos que tiene tres criterios. El criterio que esté peor, esa es la clasificación. Si tenemos un pH menor de 7, pues, y lo demás un poco más normal, pues tenemos una cetoacidosis severa. ¿Ok? Entonces, ¿con qué líquido nosotros podemos iniciar el tratamiento de estos pacientes? Y quiero aquí hablar de estos cuatro estudios donde vemos que el primero que fue hecho en el Reino Unido se hizo solamente con 44 pacientes, muy poquito, pero en este caso con una evidencia de laboratorio confirmada de la resolución, y el tiempo medio de la resolución fue de 15,7 horas en los pacientes con Ringer lactato, mientras que fue de 12,7 horas en el grupo de los pacientes que se inició el esquema con solución salina. En este caso ganó la solución salina, porque ha sido controversial si usamos soluciones balanceadas, Ringer lactato, Plasma Light, o usamos solución al 0,9, que es lo que venimos usando hace mucho tiempo. En este otro estudio se demostró que en el grupo de los cristaloides balanceados la resolución fue de 13 horas, mientras que con el grupo de solución salina fue de 16,9. En este caso ganaron los cristaloides balanceados, pero adicional a eso se dieron cuenta que eh, con los cristaloides balanceados hubo la interrupción de la infusión de insulina en 9,8 horas, mientras que con solución salina 13,4. En el otro estudio vimos que el tratamiento con el Ringer lactato en el manejo de la cetoacidosis diabética se asoció con una resolución mucho más rápida, o sea que aquí ganó el Ringer lactato. Y en este último que vimos que las cetoacidosis tratadas con soluciones balanceadas corregían mucho más rápido que con la solución salina. O sea que hasta el momento van ganando las soluciones balanceadas. Desde mi punto de vista, yo creo que tenemos que tomar en consideración con qué contamos en la emergencia. ¿Ok? En este estudio, donde fue un estudio donde se incluyeron 7 ensayos controlados, también determinaron que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la infusión de insulina. Entonces, si nosotros contamos con solución, perfectamente lo podemos hacer con solución, tomando en consideración la acidosis hiperclorémica, ¿ok? Pero definitivamente con ambas la podemos hacer. Sigue siendo muy controversial. Ahorita está en fase 3 el uso de Plasma Light, pero todavía ninguno está definido. Tanto la guía británica recomienda utilizar solución salina normal al 0,9. Entonces, yo utilizo este acrónimo, si bien no están totalmente en orden porque debería ser líquidos, potasio, insulina y exceso de base, pues lo utilizo para recordar con el like de Facebook. Entonces, mira que a grosso modo, nosotros vamos a reponer cuáles son los objetivos, perdón, con los pacientes. Lo primero es corregir la deshidratación. Lo segundo, la hiperglucemia. Lo tercero, disminuir los cuerpos cetónicos. La hiperosmolaridad es restaurar el equilibrio hidroelectrolítico y tratar la causa. Ya vamos a ver cuál es el esquema que plantea la guía británica y el tiempo esperado que nosotros debemos tomarnos para corregir una cetoacidosis, para minimizar el riesgo de una complicación por el tratamiento. El tratamiento inicial, la hidratación agresiva, reponer potasio, insulinoterapia individualizada y finalmente, si la causa lo amerita, tomar en consideración el bicarbonato. Generalmente no se repone bicarbonato porque solamente con la corrección hídrica el bicarbonato mejora. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que le vamos a indicar líquidos endovenosos, tenemos que tomar en consideración si este paciente está en un shock hipovolémico o tiene presiones normales o está en un shock cardiogénico. Si está en un shock cardiogénico, es un paciente de UCI y hay que eh, monitorearlo y con monitoreo hemodinámico y utilizar aminas.
Si el paciente está con un shock hipovolémico, eso es lo primero que tenemos que corregir, el shock hipovolémico. Cuando el paciente ya tenga tensiones normales, es cuando realmente empieza nuestro tratamiento para la cetoacidosis. Podemos calcular el sodio para determinar si vamos a elegir una solución al 0,9 o al 0,45. Sin embargo, la guía británica no le pone mucho atención a esto y recomienda iniciar con solución al 0,9, pero podríamos medir el sodio y determinar cuándo vamos a hacer un cambio de las soluciones endovenosas a dextrosa al 5% cuando la glucosa esté por debajo de 200. En el caso de esta guía, pues recomienda que la infusión de la dextrosa al 5% sea de 150 o 250 ml por hora, mientras que ya vamos a ver que hay una gran diferencia con la recomendación de la dextrosa en la guía británica y la tasa de infusión. Potasio, si está menor de 3,3 hay que corregirlo, si está entre 3,3 y 5,3 ponemos un cloruro de potasio base en cada litro de solución entre 20 y 40, y si está mayor de 5,3 podemos iniciar insulina con toda tranquilidad, pero checando el potasio sérico cada 2 horas. La insulina va a depender, tenemos como dos vertientes, bueno, usamos vía endovenosa, pero realmente la guía recomienda que si el paciente era usuario de insulina en su domicilio como tratamiento de base, se siga utilizando esa insulina y hagamos las reposiciones extras. El cálculo generalmente es de 0,1 unidades por kilo, con un máximo se le puede dar el primer bolo, se le da de 10 unidades y se le puede dar una infusión continua calculada 0,1 unidades por kilo hora con una aproximada de 10 unidades hora, ¿ok? Si la glicemia a la hora no desciende entre 50 a 70 miligramos por decilitro o el 10% del total que tenía, pues hay que incrementar la dosis. Y por lo contrario, si disminuye demasiado, tenemos que disminuir la dosis a 0,05 unidades por kilo de peso. Y ya cuando la glucosa sérica esté menor de 200, pues obviamente alternarlo con la solución dextrosa, ¿ok? Y disminuir las unidades de insulina. Evaluar la necesidad de bicarbonato, tengan en cuenta que solamente si el bicarbonato está menor de 6,9 en un caso aislado de cetoacidosis es que lo vamos a reponer. Tenemos varios esquemas donde calculamos una dosis total, damos el 60% en bolo y el otro 40% lo dividimos en dos, o hay esquemas de 30, 30, 30, o este esquema que se diluye el bicarbonato en 400 ml de agua destilada más potasio y lo infundimos en aproximadamente 2 horas. El manejo con bicarbonato ya es un manejo de pacientes en UCI. Todo lo que hacemos antes de esto es netamente medicina interna y es lo que le salva la vida al paciente en una emergencia. Las acciones que nosotros tomemos en la primera hora es lo que salva al paciente, porque hay un estudio que habla de el tiempo en cuales se tomaron esas acciones en la emergencia y cuando el paciente pasa a UCI. El tiempo en UCI no cambió, pero la mortalidad sí cambió dependiendo de las acciones que se tomaron en la primera hora en la emergencia. Entonces vemos que la guía británica eh, a mí me gusta muchísimo, es porque cuando yo hice mi posgrado, a mí mis residentes superiores me decían, mientras más rápido lo haga, mejor. Mi punto de vista era para que ellos se fueran a dormir, pero realmente la guía británica dice, tómese su tiempo, haga las cosas con seguridad para usted y para el paciente. Esto mejora la sobrevida del paciente y evita las complicaciones causadas iatrogénicamente. Entonces, la guía propone unos tiempos para que nosotros hagamos todo. Lo primero es evaluar lo que hacemos en la primera hora. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer apenas llega ese paciente es que yo tengo que decidir si ese paciente yo lo puedo canalizar o necesito una vía central. Si es un paciente muy joven,
toca vía central. Si es un paciente muy mayor, toca vía central. Si está embarazada, si tiene falla cardíaca, si es un paciente con enfermedad renal terminal también, o si la clasificación de la cetoacidosis es severa. Si el paciente tiene un pH menor de 7, si está hipocalémico o hipercalémico, si el paciente tiene una saturación menor de 92, lo mejor para él es una vía central. Entonces, eh, aquí nos dice, comience reponiendo con solución al 0,9 con una bomba de infusión. Y después nos dice, mire la caja 2. ¿Qué nos dice la caja 2? Pues cómo lo vamos a hacer si el paciente está hipotenso, si el paciente está chocado, lo primero que tú tienes que hacer es demostrar si este paciente es respondedor a líquidos. Si no es respondedor a líquidos, pásalo a UCI porque va a necesitar aminas. Lo primero es 500 ml de solución y esperar 15 minutos. Si modificamos las cifras tensionales en un 15 al 20%, este paciente es respondedor a líquidos. Y le podemos dar una segunda carga. Normalmente uno le coloca al paciente en bolo 1000 cc. Si a este paciente eh, la presión sistólica está mayor de 90 milímetros de mercurio, empezamos con esta reposición con 1 litro de solución al 0,9 en los próximos 60 minutos. Tener en cuenta en este momento añadir cloruro de potasio a la solución, ¿ok? Si, como les dije, si está mayor de 5,5 no, si está entre 5,5 y 5,5, entre 3,5 perdón, y 5,5, 40 milimol por cada litro de solución. Entonces ahí nos dice la guía cuál es nuestra segunda acción, qué es lo segundo que debemos hacer. Inicie la infusión de insulina calculada a 0,1 unidades por kilo de peso, ajustada al peso, y pudieses tú fabricar en la bomba de infusión una solución de 50 unidades de insulina en 50 cc para pasar 10 cc hora a una tasa de 10 unidades de insulina hora. ¿Ok? ¿Cuánto te va a durar esta preparación? 5 horas. ¿Ok? Es un tiempo estimado de las primeras 6 horas donde nosotros deberíamos ir viendo de qué manera ya el paciente se está resolviendo la cetoacidosis. ¿Cuál es nuestra tercera acción? Evaluar al paciente, cómo está la frecuencia respiratoria, la temperatura, tomar cultivos, el Glasgow y una examinación clínica extensa. Nuestra cuarta acción es tomarle muestras de todo el paciente, electrocardiograma, uroanálisis, glucosa venosa, cultivos. Nuestra quinta acción fue establecer cuál va a ser nuestro régimen de monitoreo al paciente. Glucosa cada hora, cetonas cada hora, el bicarbonato a la hora, a las 2 horas y de ahí en adelante cada 2 horas, electrolitos cada 4 horas, monitoreo cardíaco continuo si lo considera, oximetría continua si lo considera, y finalmente en nuestra sexta acción, después de hacer todo esto, es que tenemos que ya tener un diagnóstico de cuál fue la causa que lo precipitó y tratar la causa, porque si no tratamos la causa, todas las acciones que estemos haciendo previamente no van a funcionar, porque es como si este paciente estuviese escéptico. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer después de que ha pasado la primera hora? Tenemos 5 horas, por eso les dije que la infusión se prepara para 5 horas. Desde los 60 minutos hasta la sexta hora, ¿cuáles son nuestros objetivos del tratamiento? Primero, que las cetonas caigan 0,5 milimol por litro hora o el bicarbonato aumente 3 milimol por litro, o que la glucosa baje más o menos el 15 al 20%, 3 milimol por litro hora, y mantener un potasio sérico dentro de lo normal y definitivamente evitar que con nuestra infusión de insulina le ocasionemos al paciente hipoglicemia. Aquí tenemos que reevaluar al paciente con los signos vitales, tomar la glucosa, las cetonas, el pH. Nuestra segunda acción entre los 60 minutos y las 6 horas
es la hidratación parenteral que le vamos a dar al paciente. La segunda hora le vamos a dar otro litro más de solución salina por 2 horas y así lo vamos a hacer hasta cumplir 4 horas. De allí en adelante vamos a utilizar un solo litro por 4 horas, o sea, 250 ml hora. Y considerar en este momento, dependiendo de la glucosa que tenga el paciente, disminuir la infusión de insulina de a 0,05 unidades por kilo hora, siempre y cuando la glucosa esté menor de 200. Tener mucho cuidado porque a veces yo siempre hablo en el grupo sobre los vicios del posgrado y a veces a uno le dicen encharque al paciente para que se diluya y baje la glucosa. Ojo con los pacientes jóvenes, la sobrecarga hídrica. Ojo con los pacientes muy adultos con la sobrecarga hídrica, porque se nos complica el caso ahora con un edema agudo de pulmón. Ojo con las mujeres embarazadas y obviamente muchísimo cuidado y la hidratación debe ser corregida si este paciente tiene falla cardíaca o falla renal. Nuestra tercera acción dentro de estas 6 horas, evaluar la respuesta al tratamiento. Si bajaron las cetonas, si mejoró el bicarbonato, si la glucosa disminuyó o por el contrario, si la glucosa aumenta, tenemos que aumentar la tasa de infusión de insulina y adicional a eso, escalar al paciente. Podemos utilizar escalas como el NEWS, por ejemplo, y considerar el riesgo de mortalidad de estos pacientes, sobre todo si lo estamos haciendo en un contexto de una UCI. Una de las cosas que tenemos que estar bien pendientes con estos pacientes es la cartilla del balance hídrico del paciente. ¿Cuánto es el gasto urinario? Debería ser aproximadamente 0,5 ml por kilo hora. Hay que considerar si el paciente está anúrico, colocarle una sonda vesical y medir estas orinas cada 60 minutos. Si el paciente está vomitando y tiene intolerancia o una alteración de la vía aérea, hay que ponerle una sonda gasogástrica, medir el pH y repetir una radiografía de tórax si aún a pesar de darle oxígeno al paciente, la saturación está menor de 92. Y considerar en este momento si es un paciente candidato para una tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular. Entonces vean que ya después nos dice, hombre, esto fue todo lo que hicimos en 6 horas. ¿Qué vamos a hacer entre las 6 y 12 horas? Y por eso les digo que hagan las cosas sobre seguridad. Tómense su tiempo, piensen bien las decisiones que van a tomar en la emergencia y definitivamente, como decimos acá en Colombia, del afán solamente queda el cansancio. De la sexta hora a las 12 horas, pues nuestros objetivos es asegurarnos que tanto los parámetros clínicos como los bioquímicos estén mejorando. Hay que continuar la reposición hídrica de vía endovenosa, evitar la hipoglicemia y evaluar al paciente por las complicaciones, ya sea por sobrecarga hídrica o por causarle un edema cerebral por tanto líquido. Y seguir tratando los factores precipitantes. ¿Ok? Hay que en esta, de la sexta hora a las 12, hay que reevaluar el monitoreo cardíaco del paciente, signos vitales, tomar glucosa, tomar cetonas, medir el gasto urinario, ver cómo va el balance hídrico también y continuar la infusión de insulina disminuyendo la tasa de infusión a 0,05 si la glucosa está por debajo de 200. Y la guía británica dice, yo no voy a usar dextrosa al 5%, yo voy a usar dextrosa al 10%, porque ellos demostraron que el paciente con dextrosa al 5%, aún teniendo una tasa de infusión de insulina al 0,05 unidades por kilo de peso, hace el paciente hipoglicemia. ¿Ok? Entonces, se demora mucho más el paciente a pasar a una unidad de cuidados intermedios y en tolerar la vía oral. Entonces ellos prefieren usar dextrosa al 10% a una tasa de infusión de 125 ml hora para evitar la hipoglicemia.
¿ok? Luego, a las 12 horas hay que reevaluar el estado cardiovascular del paciente y considerar los requerimientos de fluidos del paciente. ¿Ok? Aquí en este caso podríamos usar en las próximas 6 horas aproximadamente 1 litro de solución salina y determinar si el paciente ya empieza a cumplir estos criterios de resolución de la cetoacidosis. Entonces, de las 12 a las 24 horas, nosotros nos tenemos que asegurar que los parámetros ya hayan mejorado y que el paciente tenga criterios de resolución. No solamente es la glucosa, también el estado neurológico del paciente y que el paciente pueda ingerir líquidos o que el paciente pueda comer es un parámetro de resolución, ¿ok? Y tomar en consideración cuándo vamos a hacer el switch de insulina de estos pacientes. En las guías americanas, en las guías latinoamericanas nos dice déjele la infusión de insulina por 2 horas y inicie la insulina subcutánea. ¿Cuál es el esquema ideal de insulina subcutánea del paciente? Con el que venía en casa es con el que debemos iniciar. Si es un paciente naive con el que vamos a iniciar la insulina subcutánea en ese momento, pues hay que calcularla. Inicialmente una insulina de larga duración con pulsos, ¿ok? Un esquema basal bolo. El esquema va a ser calculado a 0,2 unidades por kilo de peso y pues obviamente 50% de la insulina va a ser la de larga acción y el otro 50% dividido en los pulsos. Entonces, cuando yo tengo un paciente con un pH mayor de 7,3, un paciente con un buen estado neurológico, con glucosa menor de 200, con el betiroxibutirato en mejoría, entonces estamos cumpliendo criterios de resolución de la cetoacidosis. Nunca, nunca medir cetonas urinarias porque la acción de la insulina hace que el betiroxibutirato se convierta en cetonas. Entonces vamos a tener más bien una elevación de cetonas en el uroanálisis. La cetoacidosis euglucémica es una condición que se trata exactamente igual, solamente que en este caso nosotros empezamos la corrección un poco más adelante, con dextrosa, con una infusión de dextrosa al 10% a una tasa de infusión de 125 ml por hora. ¿Ok? Entonces, vea que ya lo estamos empezando el esquema como si estuviésemos en la hora 6, ¿ok? De 6 a 12 horas, cuando usamos una tasa de infusión de insulina de 0,5 unidades por kilo hora. Y hablando del estado hiperosmolar hiperglucémico, pues este es mucho más escandaloso porque generalmente el paciente llega con alteración del estado mental, está muy hipotenso, está chocado porque es un paciente que está muy, muy deshidratado, está hiperconcentrado, eh, tiene mucha pérdida de peso, llega generalmente con una lesión renal aguda por hipoperfusión que a veces es difícil restablecer el volumen eh, vascular renal efectivo. Entonces, estos pacientes son pacientes con los que, si bien en la cetoacidosis nosotros hicimos una corrección en 24 horas, para que el paciente ya esté en su cama o en su habitación de hospitalización. En el caso del estado hiperosmolar, nos puede llegar a tomar hasta 72 horas. Por eso les digo y vuelvo a repetir, del afán solo queda el cansancio. Estos pacientes están muy hipovolémicos, están con una osmolaridad aumentada mayor de 320, con hiperglicemia mayor de 600. Normalmente no hay cetonuria, normalmente no hay acidosis, pero acuérdense que 1/3 de los pacientes son mezclados. El criterio, ya los hablamos al inicio, el paciente llega muy, muy estuporoso de entrada.
mientras que en la cetoacidosis solamente en la severa el paciente está estuporoso. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Lo primero es el reemplazo hídrico de estos pacientes la primera 24 horas es vital, disminuir la osmolaridad, que la glucosa disminuya en las primeras 24 horas al menos 200 miligramos por decilitro, ¿ok? Y evitar la hipoglicemia y la hipocalemia, y en estos pacientes sí o sí de entrada tenemos que colocar tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular. De entrada, evitar la desmielinización pontina, la sobrecarga hídrica y las escaras, las úlceras. ¿Ok? Criterios de resolución con estos pacientes: primero, que el estado cognitivo mejore, que la osmolaridad esté menor de 300, que el paciente se le haya corregido la hipovolemia y la deshidratación, y que la glucosa esté menor de 200, al igual que la cetoacidosis. Vean que en este esquema de la guía británica nosotros tenemos 72 horas para poder corregir el estado hiperosmolar. ¿Ok? Y al igual que en la cetoacidosis, pues nosotros nos vamos a basar en metas por horas o por componentes de horas de acuerdo a la evolución del paciente. ¿Ok? Entonces, lo primero es evaluar el estado clínico del paciente las primeras 12 horas, establecer unas adecuadas vías endovenosas, mínimo dos, y si el paciente, al igual que el cetoacidosis, cumple criterios para vía central, hay que hacerlo. Es lo normal y es lo típico que los pacientes con estado hiperosmolar tengan una vía central. Investigar y hacer el diagnóstico de la causa precipitante. Normalmente estos pacientes llegan sépticos, entonces es una de las causas principales, o con una ACV o con un infarto son las tres causas principales de estos pacientes. Determinar la osmolaridad y corregir la osmolaridad en las primeras 6 horas, y checar los electrolitos y verificar la osmolaridad cada 2 horas. ¿Ok? Ya ahorita más adelante en la otra parte del esquema vamos a ver cómo vamos a interpretar los resultados de la osmolaridad, al igual que la glucosa. En los objetivos en las primeras 6 a 24 horas es que disminuya 200 miligramos por decilitro, y para las 72 horas nuestro objetivo es que el paciente esté resuelto. ¿Qué cosas debemos prevenir? Pues la trombosis venosa con tromboprofilaxis, la hipoglicemia y la ulceración. ¿Ok? ¿Qué intervenciones vamos a tener? Bueno, en la primera hora ya dijimos, corregir el shock hipovolémico del paciente es primordial antes de iniciar nuestro esquema de reposición. ¿Ok? O sea, lo primero es mejorar las cifras tensionales del paciente y mejorar el volumen efectivo. Cuando ya tengamos cifras tensionales históricas mayores de 90, hombre, ahí sí empezamos con la reposición horaria. En la primera hora, 1 litro de solución. Tenemos que, al igual que en la cetoacidosis, verificar los valores de potasio y montar la infusión de insulina. Cuando, bueno, ya en esta primera hora no se necesita obviamente la solución dextrosa, y solamente iniciarla entre la segunda hora y las primeras 12 horas si la glucosa está menor de 200. Ojo con estos pacientes cuando disminuimos la glucosa muy rápido, porque pueden hacer síntomas de hipoglicemia aún teniendo esas glicemias en 200. ¿Ok? Cuando ya tenemos al paciente entre las 12 y las 24 horas, tenemos que evaluar el balance de fluidos, tenemos que considerar el ajuste de la infusión de insulina, y ahí sí, en este caso, usar, y vean que la guía británica en la cetoacidosis dice colóquele dextrosa al 10%, aquí dice considere al 5% o al 10%, y ir evaluando el potasio. Ya para las 72 horas el paciente debería estar corregido, ya el paciente debe estar comiendo e ingiriendo líquidos, y ya después de las 24 horas podemos nosotros considerar hacer un switch a la insulina subcutánea. Entonces, ¿de qué manera
nosotros vamos a evaluar el estado hiperosmolar en estos pacientes. Bueno, pues esto dice que en los pacientes hay que checar el balance de fluidos, el sodio, y vemos que si la osmolaridad está muy aumentada, quiere decir que eh, nuestro balance de fluidos está siendo negativo, ¿ok? Si el potasio, si el sodio está muy aumentado, podríamos nosotros considerar usar solución al 0,45. Si la osmolaridad está disminuyendo de una manera muy lenta, quiere decir que nosotros tenemos un balance negativo de fluidos y tenemos que incrementar la tasa de infusión de solución. Probablemente a estos pacientes en una hora, en vez de 1000 cc, colocarle 1500. Y todo lo contrario, si el paciente disminuye demasiado rápido la osmolaridad, mayor de 8 miliosmol por kilo hora, considerar disminuir la tasa de infusión de líquidos endovenosas y también disminuir la tasa de infusión de insulina. Entonces, como también nosotros vamos en el caso de estos pacientes, cuando nosotros hacemos la evaluación inicial, una de las cosas que uno debe tener a la mano, y creo que, y lo comentaba la doctora Vanessa cuando hacía una evaluación del pH, es que ella tenía como su copialina, en Venezuela le decimos chuleta. Son estos criterios que nos indican que ese paciente ya no es de nosotros, que es un paciente de UCI. pH menor de 7,1, sodio mayor de 160, osmolaridad mayor de 350, eh, un Glasgow menor de 12, pulso mayor de 100 o menor de 60, ¿ok? Entonces, creatinina mayor de 2,5 o que haya hecho una lesión renal aguda en la cual tengamos que tomar en consideración una terapia de reemplazo renal, hipotermia o un daño o un evento macrovascular. Cuando nos pasan estas situaciones, que es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, pase ese paciente a UCI. ¿Ok? En cuanto a la glucosa, pues si la glucosa está disminuyendo muy despacio, allí tenemos dos cosas: un balance negativo de fluidos y una tasa de infusión de insulina que no está siendo objetiva y hay que corregirla. La podemos aumentar hasta 0,15 unidades, por ejemplo. Pero si por el contrario nuestra glucosa disminuye demasiado rápido, entonces tenemos que disminuir la tasa de infusión de insulina en estos pacientes. Generalmente, Acá en Santo Domingo. generalmente, la recomendación con estos pacientes es estar muy, muy pendiente eh, de los valores séricos que tomamos cada 2 horas y fabricar en nuestra emergencia una cartilla para llevar esos balances por horas. Mi punto de vista es no dejarle eso a enfermería, porque quienes toman las decisiones son ustedes, no enfermería, ¿ok? Entonces, eso yo lo hacía como ayuda profesional y para tener bien organizado a mi paciente. Entonces, antes de realizar el switch, tener en cuenta si este es un paciente que tiene un riesgo excesivo de hipoglicemia, qué tipo de insulina vamos a usar, si es un paciente naif, cuál es y también cuando vamos a hacer el switch a dextrosa, qué dextrosa vamos a usar, al 5 o al 10. Vimos que la guía británica en estado hiperosmolar dice, bueno, puedo usar al 5, mientras que en cetoacidosis dice mejor usar al 10. La insulina subcutánea en base al peso, normalmente nosotros usamos de 0,15 a 0,2 unidades por kilo en pacientes naif y lo podemos ir titulando. ¿Ok? ¿Cómo lo titulamos? Eso lo vamos viendo en el seguimiento intrahospitalario del paciente. Cada 3 días podemos ir haciendo las titulaciones. ¿Ok?
no iniciar tratamiento intrahospitalario con ISGLT2 en un paciente que acaba de salir de una cetoacidosis, por favor, ¿ok? Eso es algo que nosotros, el tratamiento de diabetes domiciliario, hacemos en consulta. Si bien tenemos que tener en cuenta que actualmente la diabetes controlada lo manejamos con insulina, con SGLT2 y antagonistas de los GLP-1, no es algo que tengamos que hacer mientras el paciente esté hospitalizado por una complicación inherente a la diabetes, ¿ok? Y obviamente planificar el alta del paciente, si es un paciente que lo vamos a enviar con un basal bolo o un basal plus, o hay algunos pacientes que inicialmente al alta se les deja solamente con un basal y en las consultas subsiguientes vamos modificando. ¿Cuántas consultas debe tener ese paciente después del alta? Por lo menos el primer mes semanal, luego mensual los primeros 3 meses y luego cada 3 meses. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que nosotros podemos generar de un tratamiento inadecuado de una cetoacidosis o un estado hiperosmolar? Las complicaciones metabólicas hidroelectrolíticas como la hipoglicemia y la hipocalemia, una acidosis metabólica hiperclorémica, complicaciones neurológicas como el síndrome de desmielinización osmótica y el edema cerebral, y otras complicaciones graves como una lesión renal aguda y un aumento de riesgo de estados protrombóticos en estos pacientes. ¿Ok? Finalmente, para recordar y para que se lleven esta fotico, pues recordar los criterios de resolución que jamás se les pueden olvidar y, bueno, tener en cuenta siempre que lo que nosotros hagamos en la primera hora con el paciente es lo que realmente le salva la vida y mejora su pronóstico de mortalidad. Por eso es que en la primera hora el médico debe estar encima de ese paciente. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Si tienen algunas dudas, alguna pregunta sobre este tema, pues dejamos abierto el micrófono. Doctor, muy buenas noches nuevamente. Muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Sabemos que inclusive, así como para los asistentes es difícil, para usted también es difícil, siendo un día viernes, pero aún así estamos aquí con toda la energía para continuar entonces con la última charla. Pero antes, también, doctor Rodolfo, cuéntenos de pronto cómo se sintió en esta charla de ahora. Hombre, mira, una de las cosas en las que más eh, nosotros desarrollamos experiencia en el hospital donde nos formamos fue en diabetes y en complicaciones de diabetes. Nosotros, o yo he tenido, no sé si la fortuna o el desfortunio de ver todas las complicaciones de diabetes y de ver todas las complicaciones mortales de diabetes, ¿ok? Entonces, eh, yo soy un fan de este tema, pues actualmente es una de las cosas a las que más me dedico actualmente en los pacientes diabéticos. Actualmente estamos escribiendo un libro sobre nutrición en pacientes con diabetes, que lo estamos haciendo con una nutrióloga de Brasil. Es venezolana, pero es una doctora en nutriología que está en Brasil. Y diabetes, saber manejar complicaciones y saber manejar la diabetes a largo plazo es definitivamente un arte científico, ¿ok? Porque estos pacientes pueden tener una muy buena calidad de vida con una muy, muy buena alimentación sin incrementar los riesgos de tener una complicación. Entonces, este tema para mí es esencial que todo el mundo lo debería saber como se sabe el nombre de su mamá, sinceramente. Por supuesto, es un tema, vea la frecuencia de una... No se escucha. Ah, disculpe, doctor, perdón. Le comentaba nuevamente, le repito. mm, Me parece a mí que cuando uno decide estudiar unas enfermedades, uno siempre prioriza aquellas que tienen más tasa de prevalencia o aquellas, bueno, que en general terminan siendo más comunes, también depende de si uno se desplaza de una zona u otra.
Y precisamente una enfermedad como esta, pues al ser tan y tan y tan común, es inevitable que tarde o temprano todos nos tengamos que acercar a este tema. Entonces, doctor, demos la oportunidad, si de pronto alguno de los asistentes tiene alguna pregunta que quiera compartir con nosotros, adelante. Pueden levantar la mano y podríamos irlos pasando uno por uno. Y en caso pues de que no haya ninguna pregunta, daremos entonces, doctor, a las 7:30 la invitación para que asistamos a la charla de despedida. Esperamos conectarnos con usted también nuevamente y tenemos algunas sorpresas preparadas. Muchísimas gracias a todos los asistentes.